Dios les bendiga, muy buenas noches. Son cordialmente bienvenidos a esta casa para adorar a Dios juntos a través de compartir la palabra del Señor, lo cual voy a hacerlo con mucho gusto. Ahora he considerado el libro de Números, capítulos 13 y 14, para compartir con ustedes la verdad de Dios. Y he titulado a este mensaje, Deseos que nacen en momentos difíciles. Desear es aspirar a algo. Todos seguramente propias. Hay personas que desean un mueble nuevo, personas que desean hacer de bienes materiales. Se puede desear un alimento en particular, se puede desear entrar a una universidad o qué sé yo. Hay una gama de deseos que podemos tener. El deseo siempre será parte de nuestra vida, y qué tipo de deseo vamos a tener dependerá de las circunstancias que nos estén rodeando. Por eso ahora vamos a ver que los momentos dificultosos siempre provocarán que los de diversa categoría. Y ahora vamos a ver algunos de esos deseos que pueden producirse en el alma a causa de las circunstancias dificultosas. El primero de ellos es el deseo de llorar. ¿Alguna vez ha tenido deseos de llorar? ¿Cierto? ¿Quién no ha tenido deseos de llorar? Pues la palabra de Dios nos dice que la nación de Israel, la cual fue liberada por Moisés de la nación de Egipto, fueron llevados hasta la frontera de la tierra de Canaán por este mismo hombre Moisés, porque Canaán, la tierra que Dios le prometió a la nación de Israel que se la daría para que la disfrutaran, tierra rica. La palabra de Dios nos dice que cuando llegaron a la frontera, Moisés envió al interior de aquel lugar 12 espías, que eran 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. El objetivo era que exploraran la tierra y que trajeran un informe de cómo estaban las cosas allá adentro. No tenemos esperanza, el informe fue negativo, fue fatalista. No tenemos esperanza, no podremos contra ellos, no podemos conquistar la tierra. Cuando ellos dan ese informe, empieza a correr el pánico por todo el pueblo de Israel, porque lo hicieron público su testimonio. Ellos empezaron a angustiarse tremendamente porque ya se veían masacrados por el enemigo, de tal manera que la Escritura nos dice expresamente ahí en el capítulo 14 de Números que el pueblo empezó a llorar, hombres y mujeres. Sí, aunque usted no lo crea, los hombres también empezaron a llorar, las mujeres no se diga, y seguramente también los niños, por la influencia de los adultos, empezaron a llorar. Tenían aquellos un llanto en todo el pueblo. Todos lloraban. Era la angustia, era el momento dificultoso que producía aquello. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estas personas no son las únicas que lloraban en medio de una situación angustiosa, sino que también la palabra nos habla de otras personas que incluso fueron fieles a Dios y que llegaron a derramar lágrimas o a llorar amargamente en momentos de dificultad. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el primer libro de Samuel, capítulo 1, de una mujer piadosa que amaba a Dios, llamada Ana. Y ella no fue la única ocasión seguramente, pero ahí se nos registra que lloraba amargamente delante de la presencia de Dios porque era estéril. Y ella quería tener un hijo varón, lo cual le pidió a Dios en esa ocasión. Pero ahí tenemos a Ana llorando por una situación dificultosa, angustiosa de su vida. Luego la Biblia nos habla de un Nehemías. Lea usted el libro de Nehemías capítulo 1 y se dará cuenta que cuando vinieron de la ciudad de Jerusalén a él, que vivía en Persia, a darle el informe de cómo estaban sus hermanos judíos allá en Jerusalén, él lloró. Le dijeron que estaban en afrenta, que estaban en penuria y que el muro que protegía la ciudad estaba totalmente destruido. El testimonio del mismo Nehemías es que él, cuando escuchó esto, se angustió su corazón y lloró.
y entonces oró delante de la presencia del Altísimo. Pero vea entonces, ahí tenemos a un Nehemías llorando también en momentos de dificultad, de crisis, de noticias malas. Luego la Biblia nos habla del apóstol San Pedro, y de él se nos dice que cuando negó a Cristo y el gallo cantó, él salió de donde estaba Jesús llorando amargamente, porque como usted sabe, Jesús le había declarado a Pedro que cuando el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces, o que cuando el gallo cantara, para ese momento él ya lo habría negado 3 veces. Así sucedió, de tal manera que Pedro salió llorando. ¿Por qué salió de esa manera? Porque se sentía quebrantado en su corazón, porque era un momento duro para él, era un momento de desierto para él, y así que lloraba amargamente. ¿Y qué pudiéramos decir? La palabra de Dios nos habla incluso de Jesús de Nazaret, que lloró también, cuando estando delante de la ciudad de Jerusalén, decía lamentándose: Jerusalén, no reconociste el tiempo de tu visitación, refiriéndose a ese momento en que Jesús estaba visitándolos como el Hijo de Dios, pero que lo rechazaron, no entendieron que era el Mesías. Y entonces Jesús lo lamentaba y dijo: no conociste el tiempo de tu visitación y vas a ser destruida y vas a sufrir horrores. Y realmente Jesús lamentaba todo aquello. Era un momento doloroso para él, de tal manera que lloró el Señor Jesús. Con todo esto que estoy diciendo, le confirmo lo que estoy sosteniendo, que cuando hay momentos dificultosos, períodos difíciles de la vida, muchas veces nace aquí en el corazón el deseo de llorar. ¿Tiene usted deseos de llorar? Hágalo, pero hágalo en la presencia del Señor, de su Dios. Sí se vale llorar incluso para los hombres. Ese dicho popular que ha venido perseverante, sonando de manera muy fuerte a través de las generaciones, de que los hombres no lloran. Ese es un dicho que no debe tomarse en cuenta. Los hombres sí necesitan llorar y sí deben llorar, las mujeres también, los niños también. Tiene el deseo de hacerlo, hágalo delante de la presencia del Señor. Lo que yo sí le recomendaría a los creyentes, a los cristianos en particular, es que no lo hagan delante de personas que no temen a Dios, delante de personas que no tienen fe. No sería lo más oportuno. Podría tal vez hacerlo delante de una persona que tiene fe y que pudiera dar una palabra de aliento, pero en primera instancia, hágalo delante del Señor. Aprenda a postrarse si es que no lo hemos aprendido, delante del Señor, y llorar el tiempo que sea necesario. Descanse, venga y vierta sus lágrimas en el altar, en la presencia del Señor. Eso será extraordinariamente consolador. Porque el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice que nuestro Dios es un Dios de consolación y que Él nos consolará a los que estamos padeciendo, para que a su vez nosotros consolemos a otros con esa preciosa consolación que el Señor nos ha dado. Así que sí se vale llorar. No es que tenga que ser, pero sí se vale llorar. Hágalo en la presencia de Dios. Descanse al borde de su cama mientras ora al Señor, o al borde de una silla mientras ora al Señor con todo su corazón. Porque el deseo de llorar finalmente sí puede nacer aquí cuando las cosas no van bien. Pero no es el único deseo que puede surgir en el alma. También la Biblia nos dice que puede aparecer ahí el deseo de morir incluso. El deseo de morir. Estoy seguro que muchas personas de las que me están oyendo se están identificando con lo que digo, porque tal vez alguna vez han deseado morirse. Eso precisamente le sucedió a la nación de Israel en ese periodo en el que le estoy hablando. Allá cuando estaban en la frontera de Canaán y que recibieron el informe fatal de aquellos 10 espías o príncipes. Ellos tuvieron ese deseo también. No solamente lloraron, sino que en medio de su angustia, ellos dijeron: ojalá muriéramos en este desierto, porque estaban en el desierto. Ojalá muriéramos, dijeron con toda su alma.
Vea usted que realmente esto pasa cuando la vida golpea, cuando hay temor. Ellos tenían miedo de lo que pasaría si entraban a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Desde luego les estaba fallando la fe, lamentablemente, como lo voy a corroborar en un momento. Pero lo cierto es que en medio de su temor, ellos desean mejor morirse porque se les afigura que van a enfrentar una situación tan amarga, tan agria, que no quieren que así sea. Así que están clamando por morirse. Pero otra vez le digo que no son los únicos que a la luz de la palabra de Dios desearon eso en momentos de crisis, sino que se nos habla de otros personajes que incluso fueron fieles a Dios y también experimentaron lo mismo. Por ejemplo, Moisés. Ahí en Números capítulo 11 se nos dice esto que le voy a compartir. Moisés se sintió, ¿qué pudiéramos decir? Desesperado, angustiado. Una ocasión, bueno, en realidad fueron más de una ocasión, pero esta ocasión en particular que le digo, él se angustió porque la nación de Israel completa, el pueblo, empezó a reclamarle no tener que comer o no tener algo consistente que comer. Porque en ese tiempo ya estaban siendo bendecidos con el maná del cielo. Los que leen la Biblia se recordarán que los israelitas experimentaban un maravilloso milagro cotidiano. Todos los días, muy temprano, llovía pan del cielo y ellos podían recoger aquella provisión que el Señor les daba diariamente. Pero ellos se cansaron de ese pan. Fíjese cómo a veces la gente nos podemos acostumbrar a las grandes maravillas que Dios hace con nosotros. Pues ellos se acostumbraron y entonces empezaron a devaluar aquello que Dios hacía a su favor. Y empezaron a exigir carne. Moisés, estamos cansados de este pan tan liviano, le decían. Queremos carne, algo consistente. Y entonces aquel hombre estaba angustiado, triste y ora a Dios y le dice, Dios, mira este pueblo necio, este pueblo que me demanda a mí que le dé de comer carne. ¿De dónde voy a agarrar yo carne para darle a todo este pueblo? Eran miles y miles de personas. Eran más de 1 millón de personas, imagínese usted, todos pidiendo carne. Para Dios no hay imposible, pero Moisés en su mente humana decía, ¿cómo les voy a dar de comer? Y estaba tan angustiado que le dijo, Señor, mejor recógeme, mejor llévame contigo y líbrame de este mal. En ese momento, él consideraba que la nación de Israel con sus quejas era un mal sobre él, como una espina tal vez incrustada en su piel. Quítame esto, Señor. Y él lo único que veía es que la manera en que Dios lo liberara era que se lo llevara. ¿Alguna vez le ha dicho a usted, ya llévame a Dios? Quiero decirle esto que es muy importante. Una cosa es desear que la vida termine y otra cosa es desear quitarse la vida. Me parece muy importante hacer esta nota aclaratoria para que no haya malas interpretaciones por lo que voy a decir enseguida. Voy a repetirlo. Una cosa es desear que la vida termine, que ese es el caso de todos los personajes que le acabo de señalar. Y otra cosa es desear quitarse la vida, que eso se califica como suicidio. Eso es muy diferente. Desde luego que ninguna persona debería desear esto segundo que dije, menos los que son cristianos. Si hay alguien que no tiene razón para quererse quitar la vida, pues es alguien que ama a Dios con todo su corazón, que tiene a Cristo aquí porque tiene esperanza y porque Jesús es la rotunda razón de vivir, la plena razón de vivir. Él con su presencia y todas sus gracias que tiene para nosotros. Desde luego no juzgo a nadie en este sentido, pero hay que declarar esto que estoy manifestando. Entonces, la cuestión del deseo de quitarse la vida definitivamente no es admisible, no es algo que deba cobijarse o que deba en un momento dado considerarse. Sin embargo, cuando hablamos de desear que la vida termine, es decir, de que yo me vaya de esta tierra, en el caso de los que son cristianos, de los que ya se reconciliaron con Dios, es admisible, se puede admitir. ¿Por qué? Porque los que somos de Cristo no tenemos pérdida.
¿Cuál es la pérdida de los que amamos al Señor? Si partimos de esta tierra, la Biblia dice que nuestro destino es la presencia de Cristo, un destino mejor que la tierra donde estamos. San Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también agregó, yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esta expresión de tengo deseos de partir? Entonces él dice, yo por mí morirme, irme a la presencia de Dios, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dijo Pablo, es decir, quedar vivo todavía en esta tierra es más necesario por causa de vosotros, le dijo a los filipenses. Pero note cómo Pablo pone sobre la mesa que para él morir es ganancia y él quisiera estar ya en la presencia de Dios. Porque claro que eso es lo mejor para todos los que estamos reconciliados con el Padre. Eso es muy importante decirlo. También el Salmo 116:15 dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque los santos no tienen nada que perder cuando se mueren. Vamos a decirlo de manera clara y llana. Nada que perder, porque su morada es la presencia de Dios. Su destino es la presencia de Dios. De manera que no es comprometedor cuando un creyente le dice al Señor, ya llévame, Señor. Mejor ya estar contigo. Ya quisiera estar en tu presencia. Es válido por lo que le acabo de decir. Pero esto a la vez nos dice que si una persona no se ha reconciliado con Dios, pues no le conviene pensar en morirse. Porque cuando una persona no se ha reconciliado con Dios, la verdad es que lo que está del otro lado, es decir, en la eternidad, es 1.000.000 de veces peor que lo que está de este lado. Usted ni siquiera piensa en morirse si no se ha reconciliado con el Padre a través de Jesucristo su Hijo, que es el que nos reconcilia con Él. Si no ha procedido al arrepentimiento y ha ejercido fe en Jesús, reconociéndolo como su Señor y Salvador, ni siquiera piensa en morirse. Lamentablemente, hay personas que no se han reconciliado con Dios y no solamente piensan en morirse, sino que piensan en quitarse la vida. Eso nos dice que no están muy conscientes de lo que hay del otro lado en la eternidad y de la importancia que es reconciliarse con Dios. Ojalá que si alguien en estas condiciones me oye, hoy comprenda qué importante es que primero se reconcilie con Dios. Eso es fundamental. No obstante todo lo que he dicho al respecto, debo decir que todos los que somos de Cristo debemos buscar la paz de Dios, para no andar queriéndonos morir al enfrentar cada problema de la vida. Es decir, que aunque no tenemos nada que perder, pues como que no cuadra que un cristiano que ama a Dios y que lo busca esté queriéndose morir a cada detalle que viene en la vida. No es así. Vamos a buscar la paz de Dios. Exactamente como lo dijo Pablo en Filipenses 4:6. Permítame repetir ese texto que en otras ocasiones he citado. San Pablo dijo, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, súplica, acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habla de la paz de Dios que será derramada, así que hay un medio para buscar esa paz y no andar queriéndonos morir a cada rato. Espero que estas dos declaraciones que hago nos pongan en un equilibrio en cuanto a este pensamiento de desear morirse. Espero haber sido claro. Entonces, desear morirse pudiera nacer en el corazón cuando hay momentos dificultosos. Pero todavía hay un deseo más que quiero mencionar y que puede nacer cuando las cosas se ponen mal. Y ese es el deseo de sobreponerse. En el caso de este relato que le estoy trayendo, en Números capítulo 14 sobre todo, tenemos nada más a 2 personas que tuvieron ese deseo, ese ímpetu en su corazón, en esa circunstancia que terrenalmente sí era difícil. Si los que moraban en Canaán eran gigantes, y si de veras las murallas estaban altísimas, sí era un reto desde la perspectiva humana, pero había que sobreponerse, fundamentados en la fe en Dios y en sus promesas. Y eso fue lo que hicieron precisamente solamente 2 personas en la nación de Israel. Fueron Caleb y Josué, hijo de Jefone.
2 de los príncipes que Moisés mandó a explorar la tierra, solo 2 se sobrepusieron a aquella situación. Y la Biblia nos dice que después de que el pueblo escuchó el informe fatal de los 10 espías negativos, ellos se pararon valientemente delante del pueblo y le dijeron: vamos a subir a conquistar esta tierra. Nuestra tierra es rica, es abundante, fluye leche y miel. Los animaron hablándole bien de la tierra una vez más y dijeron: vamos a subir, si agradamos a nuestro Dios, Él nos acompañará, los vamos a comer como pan, dijeron. En otras palabras, no va a ser dificultoso, porque el amparo que ellos tienen los ha dejado, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Eran un par de hombres que se sobrepusieron a aquella situación, pusieron su fe en Dios, y es la razón por la que se sobrepusieron y animaron al pueblo a ir adelante. Pero toda la nación estaba en otro espíritu, estaban dominados por el deseo de llorar, el deseo de morirse, y fue una actitud muy negativa del pueblo que lo privó de recibir aquella bendición, aquella ocasión. La palabra de Dios nos enseña que siempre debemos sobreponernos y no debemos permitir que ese espíritu o ese deseo se termine. Es la razón por la que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9 de su libro, que es un pasaje que muchos cristianos dominamos. Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Palabras de Dios para Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo que le estaba diciendo en otras palabras Dios a Josué es: tienes que sobreponerte delante de todas las circunstancias malas que vengan. Y vaya que cuando estudiamos el libro de Josué nos damos cuenta que él enfrentó muchas batallas. 31 reyes fueron enfrentados por Josué y a los 31 los derrotó, pero le costó mucho. Él tuvo que sobreponerse, no rendirse, resistirse a bajar la guardia y hacer exactamente lo que hicieron Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. En algunas personas, cuando todo está oscuro, nace el deseo de sobreponerse. Lamentablemente a veces no nace en todos los corazones, pero creo que sí, deberíamos trabajar para que en el nuestro nazca. Entonces, cuando las cosas están mal, hay deseos que nacen en el corazón, como el deseo de llorar, el deseo de morir y el deseo de sobreponerse. El único deseo de estos 3 que usted no debe permitir que desaparezca, como ya lo señalé, es el deseo de sobreponerse. Si a usted se le va por el momento el deseo de llorar, no hay problema. Si se le va el deseo de morir, no hay problema. Pero si se le va el deseo de sobreponerse, sí hay problema. Eso significa que usted se va a rendir, y usted no debe rendirse en ninguna circunstancia. Estamos viendo que la contingencia que hemos enfrentado está prevaleciendo con todas sus consecuencias. ¿Debe usted rendirse? ¿Debe usted bajar la guardia? En ninguna manera. No debe rendirse, debe prevalecer en usted el deseo de sobreponerse. Por favor, sobrepóngase. Esto está durando mucho, hermano. Sobrepóngase. Las cosas no están tan bien, hermano. Sobrepóngase. Ese deseo no debe apagarse, no debe irse. Eso es muy importante. Por eso, en esta noche, vamos a orar para que el Señor ayude a todos a resistirse, a rendirse, y ayude a todos a mantener el deseo de sobreponerse. Yo creo que hasta aquí usted se ha sobrepuesto. Vamos a pedirle a Dios para que Él le ayude a que eso no se termine, que ese deseo no se apague. Es muy importante. Y de paso le digo, si usted mientras yo hablaba se dio cuenta que no puede desear morirse porque no se ha reconciliado con Dios, ¿qué le parece si hoy se reconcilia con Él? Hoy haga la paz con Él, hoy pídale perdón y pídale a Cristo que venga a su corazón, pídale salvación, ¿le parece? Vamos a orar juntos en este momento. Dios, en el nombre precioso de Jesús, oro con mi corazón, porque sé que hay deseos, algunos buenos, algunos malos, que nacen en el alma cuando todo se vuelve dificultoso. Vimos 3 ahora. Los 2 primeros, si desaparecen, no es tan trascendente.
Pero acabamos de ver que el deseo de sobreponernos no debe apagarse en nosotros. Ahora ruego por todos los que me oyen, para que los ayudes a no rendirse, a no bajar la guardia. Eso es tan importante, Señor. Necesitamos tu ayuda. Ayuda a todos ellos a sobreponerse día con día. Es verdad que particularmente en el tiempo de esta contingencia los días han sido muchos, pero eso no significa que haya un día en el que tengamos que dejar de sobreponernos, que haya convicción en el alma de todos, que no importa cuánto dure esto, o no importa cuántos embates de la vida tengan por otro lado, sobreponerse es lo que se debe hacer cada día con tu ayuda, Señor. Trata con todos para que así sea. Y te ruego que obres en aquella que sabe que no se ha reconciliado contigo. Incluso habrá personas que no lo han hecho y han deseado morirse. Hoy, abre sus ojos y su entendimiento para que miren que no es factible para ellos desear morirse, que deben reconciliarse contigo. Tócalos con tu espíritu para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición ser expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Sobrepóngase, el Señor está con usted. Dios los guarde, tengan muy buenas noches.